Amén. Estamos listos para escuchar la palabra. Que sea Él hablando. Amado Señor, que ha ido donde estábamos, Señor. Nosotros, por tu sacrificio, Señor. Señor, que cortemos ese sacrificio. Somos carnes, somos débiles. Enséñanos, toca el corazón, porque tú hablas, Señor, de múltiples maneras, Padre. Gracias, Padre, porque tú llegas hasta nuestra mente de una o de otra manera. Y te damos gracias por eso, Señor. Traigas lo que necesitas traer para que podamos comer. Bueno, hermanos, vamos con el capítulo 4. Entonces, lo que trató este capítulo venimos a la casa de Dios y sentimos la presencia, que se vive la presencia. Y no ocurrió ningún cambio, ninguna transformación. Y que entonces lo que sucede ahí es que en ese momento, que cuando nosotros en ese tiempo que mi mente ha cambiado, ya no pensamos lo mismo, ya no respondemos como lo hacíamos, entonces es porque algo está cambiando en nosotros. Y que a ese punto es al que Dios quiere completar, si solo vivimos de emociones. Me traía ese ejemplo, por eso es que decía en la oración que el sábado que nos reunimos en la casa y para que se viera bonita llegué y a lo mejor nadie se dio cuenta, pero yo tenía la plantita. Pero al día siguiente no tenía raíz todavía, solo la había plantado, pero no. Y hizo, hasta que no eche raíces, va a continuar así caída, raíces en él, para que no nos dejamos. Solo tiene todo el poder para que podamos dar ese fruto. También él iba a completar la tarea y era el que, recuerden que él había crecido en la casa real, los trató fuerte con él. Y su esposa se completó el pacto. Y entonces ahí ya estaban listos para lo que el Señor le dio la oportunidad a Faraón. De corazón estaba duro. Entonces vino Dios y dijo la voluntad. Dios iba a endurecerlo porque le dio la oportunidad. Pero en el corazón de Faraón, en el versículo 5, en el capítulo 5, perdón. Gracias. Y entró frente a Faraón, Moisés y Aarón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme en fiesta en el desierto. Mientras leía este versículo, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué razón, Dios? ¿Por qué razón es que Moisés creció en el palacio? ¿Cuál es la razón por la que él tuvo que haber crecido en el palacio? Porque no fue casualidad. Yo le preguntaba a él eso. Y me llevaba a un ejemplo que les voy a compartir. De esta manera él me lo hacía entender. En mi trabajo, las personas llegan y ponen sus necesidades y nos dicen: yo quiero que me cambie esto en la casa, que me remodele la casa, que me la haga así con estas condiciones, o que me agregue un cuarto, que me agregue un segundo nivel o una casa nueva, cualquier cosa. Nuestro trabajo es hacerle los planos. Que pase el proceso de los planos a veces requiere otro tipo de profesionales y nosotros juntamos y hacemos todo, entonces lo entregamos al cliente.
hasta hace un tiempo, unos años, mi esposo decidió, después de jubilarse, decidió comenzar a trabajar conmigo. Y hay cierta parte también en este tarea, en este trabajo de nosotros, que a veces la gente lleva con problemas. ¿Problemas de qué tipo? Problemas de que hicieron una construcción ilegal o compraron ya la casa con una construcción ilegal. Y entonces llegan con nosotros para que nosotros les hagamos los planos y les legalicemos eso. Pero mi trabajo es nada más. Pero cuando mi esposo llegó a unirse conmigo a trabajar, él les comenzó a ofrecer algo extra a los clientes, que no pagan por eso, no les cobramos por eso, pero él lo hace de su corazón por ayudarnos. Y es el que, como él trabajó en ese ambiente en la ciudad, él sabe cómo trabajan los inspectores, cómo trabajan los supervisores, dónde se mueven, cuál es el protocolo ahí, cómo se debe de seguir, cómo puede evitarle multas o cómo hacer para que ya no llegue hasta la corte. Cosa que yo no lo puedo hacer porque yo no he trabajado ahí, yo no sabía cómo funciona eso. Yo no voy a alegar con los inspectores, mi trabajo es hacerle los planos y ustedes son los que se metieron en problemas. Él no, ahí entra él. Y yo lo oigo como habla con los inspectores, sabe cómo hablarles porque él estuvo allí. Él conoce cómo se trabaja, hacia dónde ir, cuáles son los pasos, qué sigue aquí. Entonces, de esa manera me hizo el Señor entender que por esa razón Moisés creció en el palacio real. Porque no fue casualidad que lo pusieran en ese rillito y que la canastita llegara en el momento preciso en que la hija de Faraón estaría bañándose allí y que ella sintiera en su corazón de criar a ese niño. Hubo una razón, y la razón era para que él estuviera allá. Él conoció a Faraón. El Faraón al que él se enfrenta, según lo que entendemos, no era el mismo, porque dice la palabra de que, si se recuerdan versículos anteriores, decía de que ya le dijo el Señor, entonces, ¿de quién era procuraba la muerte de él? El Faraón, ¿verdad? ¿Quién era el Faraón este? Había crecido como el abuelo, porque la hija de Faraón crió a Moisés como su hijo. Entonces, este hombre era el que ya había fallecido. Lo más seguro es que el que estuviera en el poder, que continuara con el poder, era el hijo de Faraón. Entonces, Moisés conocía a estas gentes. Él no tendría miedo de acercárseles a ellos, y vamos a ver que lo que Moisés se oponía no era por miedo a enfrentarse a Faraón, porque él conocía cómo hablaba, cómo era el protocolo para poder llegar al Faraón, qué pasos se tenían que seguir, a quién tenía que pasar primero, a quién segundo, para llegar hasta allá donde estaba el Faraón. ¿Se imagina usted? ¿Usted cree que un esclavo hebreo hubiese tenido el valor de enfrentarse a Faraón si no hubiese sido Moisés? Que un esclavo que estaba oprimido por Faraón hubiera tenido el valor de enfrentarse a Faraón. No lo creo. No lo creo. ¿Se imagina? Y el mes pasado, esto anteriormente, cuando se rebeló el pueblo, porque estaban cansados de la opresión que tenían, y se rebelaron contra Ayatollah, con ese gobierno. ¿Y qué ocurrió? Escuchaba ayer que estaba el número de muertos estaba entre los 50 a los 90,000 muertos por ellos haberse opuesto. Todos los que andaban protestando los mataban. Una mujer dieron presa. Por ellos rebelarse, por ellos tratar de hacer algo. Esto es un ejemplo para que podamos imaginarnos, ponernos en los zapatos de los hebreos. Faraón no quería a los hebreos, lo que estaba haciendo era oprimirlos. Lo único que le importaba era extraer el trabajo de ellos y nada más.
qué comían, cómo vivían, si estaban cansados, si tenían servicios médicos, eso a él no le importaba, no los quería. ¿Cómo uno de ellos hubiera tenido el coraje para poder ir a hablar con Faraón? Pero por eso vemos cómo Dios, desde antes de que todo esto naciera, porque el clamor o el sufrimiento más bien del pueblo ya estaba desde mucho más antes, porque venían siendo oprimidos desde mucho más antes. Lo único es, y si se recuerdan la otra vez que a mí me tocó exponer la palabra, veíamos que el pueblo estaba pidiéndole al Dios equivocado. No le estaban pidiendo a Jehová, estaban pidiéndole a los dioses de donde ellos habían. Entonces estaban pidiéndole el clamor al Dios equivocado. Pero Dios, aunque no le estaban pidiendo a él, Dios estaba viendo su sufrimiento y preparó desde antes a Moisés, preparó el caminito para que Moisés llegara ahí al palacio, para que un día este fuera a llegar a ser el líder que pudiera sacar a ese pueblo de esa esclavitud. Entonces vemos cómo Dios, el Dios que nosotros tenemos es un Dios increíble, bueno, que nos ama, que aunque nosotros no le correspondamos como debemos de hacerlo, Él con nosotros no deja de ser bueno. El pueblo no le estaba correspondiendo a Él como debía, pero Dios no dejó de ser bueno. Dios lo hizo y sacó a ese pueblo de la esclavitud. Con nosotros Dios ha sido bueno y hay cosas que nosotros debemos dejar de llevarnos. Debemos de obedecer como Moisés lo hizo. Porque Dios tiene el plan para nosotros, ya lo trazó. A algunos de ustedes estoy segura que ya les dieron profecía de antes y les ha dicho a dónde lo va a llevar, pero es cuestión de que nosotros nos dispongamos y le creamos a Dios, porque a lo mejor no lo veamos ahorita, como Moisés no lo podía ver en ese momento, pero de que Dios lo ha planeado, que Dios ha hecho y ha trazado el caminito para nosotros, ya lo hizo. Veía una jovencita, estará en sus 20s, cuando era una adolescente nada más, le dieron una profecía y le dijeron que iba a llegar a las naciones a hablar de Dios con denuedo. Ella no canta, no está en ese ministerio, sino que ella iba a llegar a compartir palabra a los jóvenes. Era una adolescente y lo único que ella hizo fue creerle a Dios y comenzó a trabajar en su iglesia donde la ponían con palabra y solamente se dejó llevar por Dios. Ahora tiene un ministerio grandísimo, llega a muchos países hablándole a jóvenes, con mucha gente bajo ella, hablándole también a los jóvenes. Y como les digo, apenas estará en sus 23, 24, no sé, muy joven, pero está en nosotros que también nosotros nos dispongamos, que le creamos a Dios, porque Dios no miente. Vamos a leer un versículo, si Dios nos lo ha prometido, Él no miente y Él lo va a cumplir. Aunque nosotros digamos, ¿cómo Dios va a llegar allí? En la preocupación de Moisés, le pedía a Dios cuando él se quejaba, y esto no era tanto por enfrentarse al faraón, pero era por enfrentarse al pueblo de Israel. Al faraón ya lo conocía, a él ya conocía, ya estaba familiarizado con esto ahí, pero a los hebreos no. Recuerdan que unos capítulos antes vimos cómo cuando él quiso ayudar a uno y le dijeron, ¿y a ti quién te ha puesto ¿cómo le digo? Por que los mandara. En el versículo 4, vamos en el capítulo 4, vamos a regresar al capítulo 4, vamos a ver el versículo 1. Vamos a leer un poquito ahí. Y dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y
Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y ahí continúa el Señor haciendo muestra de su poder, pero ante quién le estaba diciendo él que no le iban a creer era el pueblo de Israel. Y ante quiénes, para quién estaba haciendo todos estos milagros. El faraón no era, de Moisés no era con el faraón, era con el pueblo de Israel. Ellos no me van a creer, ellos no van a seguir lo que yo les diga. Pero el Señor le dice, quítate el miedo, toma la culebra por la cola, quítate el miedo, porque yo voy a estar contigo cuando tú te enfrentes a ese pueblo necio, que Dios sabía que eran necios. Vamos a continuar en el capítulo 5. Vemos que dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme la fiesta al desierto. ¿Quién era el que estaba hablando ahí? Dios. Era la voz de Aarón o de Moisés, pero el que estaba hablando era allí Dios. ¿De quién era el pueblo? Era de Jehová. Entonces le dice, deja a mi pueblo, ir a mi pueblo a celebrarme la fiesta, celebrarme la fiesta al desierto. Era Jehová el que estaba hablando. 15. Dice, tú dile a Aarón todo lo que te he mandado a decir, para que él se lo diga al pueblo por ti. De ese modo, Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en lugar mío. Yo por mi parte les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben de hacer. Dios se lo había prometido. No tengas miedo, tú solo ve que yo voy a hablar. Y se los estaba cumpliendo. Bien, venían cosas más tremendas en las que necesitaban el apoyo de Dios. Pero Dios desde el inicio les estaba mostrando que ahí estaba Él, que Él iba a cumplir lo que les había dicho, porque Él no miente, dice Hebreos capítulo 6, verso 18. Se lo voy a leer yo. Dice, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en Él, que Él nos dará. Si Él nos ha prometido algo, aunque lo veamos difícil y no nos sintamos capaces, Dios lo va a cumplir. Solo dejémonos llevar por Él. Hagamos nuestra parte, que buscar de Él, para que nosotros tengamos esas raíces en Él. Porque sin esas raíces no se puede, hermanos. Sin esas raíces, y solo como decía la hermana, que nada más sea un gozo que vivimos en el momento y ya, no se puede. Necesitamos, y por eso es que la insistencia de Dios, tanto en los días domingo, en los días jueves, que nos insiste, la mayoría de mensajes lo que nos dice es que pasemos en su presencia, de una o de otra forma, pero eso es lo que nos dice. ¿Cómo nos dice que vamos a derrotar las fortalezas que nos decimos, o lo que sabemos, lo que Él nos está revelando, que tenemos, que Satanás usa para agarrarnos, para que cogiemos, para que no avancemos, que allí en su presencia la dejemos? Entonces nada más tenemos que dejarnos llevar por Él. Entonces, dice el versículo 2, capítulo 5, verso 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Se imagina qué tremendo lo que dice? Definitivamente aquí se ve clarito que él no conocía a Dios. ¿Se imagina qué valor hablar así? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo de Israel? Yo no lo conozco. ¿Quién es? Efectivamente no.
estos eran esta, no sé si voy a poder estar cambiando todos los que le traje. Osiris, dice, el dios de la resurrección. Isis, la diosa de la vida, esposa de Osiris. Seth, Gnum, vean ese, el de la creación que moldeó a cada ser humano y su esencia espiritual es su rueda cósmica de alfarero. Para Faraón, ese es el que lo hizo a él y ese es el que lo moldeó a él. Entonces, Moisés se estaba enfrentando a un hombre que creía que este era su Dios, que aquellos eran sus dioses. Y les voy a enseñar el que sigue. Bueno, aquí están, no todos, todavía hay más. Del nacimiento tenían tantos dioses, porque ellos eran politeístas. Dice, los egipcios fueron politeístas, lo que quiere decir que adoraban a distintos dioses, a los que veneraban con diversos propósitos. Los faraones fueron considerados seres casi divinos durante las primeras dinastías. También eran hijos del dios Ra. Comúnmente no fueron deificados en vida. Era tras su muerte, cuando el faraón se unía con la deidad Osiris, con uno de los que vimos ahí, que adquiría la inmortalidad y una categoría divina, siendo entonces venerado como un dios más en los templos. Entonces imagínense el orgullo, la prepotencia de este hombre. Si para él iba a llegar un día a ser un día Jehová. Entonces con esa prepotencia habló y dijo, ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? ¿Quién? Yo no lo conozco. ¿Se imagina el carácter de ese hombre? ¿Usted cree otra vez de que a un esclavo hubiera podido enfrentarse a ese hombre con ese carácter? Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Por eso prepara el camino. Por eso lo hace. Faraón no conocía a Jehová. Él no sabía quién era él. Su corazón no existía a Dios. Era un corazón duro, cruel, que nada más obtenía lo que quería porque tenía poder. Y cuando nosotros, hermanos, no tenemos a Jehová, es terrible. Siguiente, por favor, hermano. Cuando no conocemos a Jehová. ¿Pueden seguirle? Una vida sin Dios, sin conocer a Jehová. No solamente cuando está una persona perdida en estas cosas, está sin Dios, hermanos. Hay muchas maneras más de estar sin Dios. Y les voy a leer aquí lo que la palabra nos dice. La hermana Claudia nos leía la semana pasada. Y yo lo tengo en una versión que preferiría que no lo busquen, sino que solamente escuchen. En Romanos, en el capítulo 1, en el verso 20, dice, todos somos culpables. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. ¿Quién es esa gente a la que usted está hablando? La gente sin Dios, la gente que no conoce a Faraón. Pues saben de Dios, pero no lo respetan, ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con formas de 4 patas y de serpientes,
Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado para siempre. No solamente, hermanos, los que han pasado por cosas como estas, o los que están afuera y están viviendo cosas como estas, son personas, como decía ahí, que no tienen. Los que adoran a dioses falsos. Yo hablaba con la hermana Betty, creo que ayer, me decía ella, ¿cómo es que alguien puede adorar una imagen? Y le digo, pues yo hacía eso, le digo, yo puedo contestarle. Y le digo, porque uno nace conociendo eso, así como Shekinah nació en el cristianismo, gracias a Dios. Nosotros, o yo, por lo menos, nací allí. Y eso era lo que me seguirle. Y pues ella era la que intercedía ante Dios. Imagínense qué confusión la mía. Y yo pasaba sentada, le decía a la hermana, o aquí en Pacoima, que está a la imagen, pidiéndole a la imagen y hacer esta oración. Si usted quiere que su petición sea contestada, sáquele copia de esta oración, 10 copias de estas y las deja aquí. Claro, así más gente sigue estando confundida. Yo hice eso. Entonces, puedo entender que yo también estaba así, como esa gente que dice aquí en la Biblia, que no conocía a Dios verdadero. Y me daba cuenta porque después de que salía de ahí, seguí igual. Mi corazón no había sanado, no había cambiado nada. Pero alguien me regaló una Biblia. Y llegaba yo a la casa y la comenzaba a leer. Y mientras la leía lloraba, hasta se me mojaban las páginas de las lágrimas. Y le decía a Dios, yo no entiendo, Dios, lo que aquí dice. No entiendo. Llévame a un lugar donde me puedan explicar, porque yo aquí no entiendo, Señor. Le decía. Pero la diferencia es, hermanos, que aunque no entendía, aquí sí había diferencia en mí. Porque yo cuando salía, terminaba de leer, sentía paz, sentía alivio en mi corazón. Porque aquí sí estaba el Dios verdadero. Allí era una imagen que no oye, que no respira, que no habla. Pero aquí está el Dios verdadero, su palabra. Así fue mi transición para llegar al cristianismo y aceptar y conocer a Dios. Conocer a ese Dios y apartarme de los pecados, apartarme de lo que yo estaba haciendo mal, que a Dios no le gustaba. Y dice, por esa razón, dice, Dios ha dejado que esta gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. También hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por su deseo de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada, codiciosa. Hermanos, hay una gran lista, hay un gran, ¿cómo le digo? Que lo estaba leyendo, se sentía de verdad acongojado, porque es un gran filtro, que cuántos de nosotros lo pasamos o no lo pasamos. Dios que nos hable y decía, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos,
no aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de esto, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. ¿Qué merecía yo? Idolatrar a mi madre. Pero podríamos pensar y decir, ok, ya eso quedó afuera para los que estamos aquí. ¿De verdad quedó afuera? Ojalá y así sea, hermanos. Ojalá y así sea. Porque ustedes no me van a dejar mentir que en las iglesias se paran en el altar ministros llevando la palabra de Dios con la bandera de los homosexuales, de los gays y lesbianas. Veía una iglesia en Cuba, reverenda le dicen, en una iglesia en Cuba, no me acuerdo la denominación de la iglesia, pero era una iglesia evangélica, y así parados en el altar. No me van a dejar mentir que del altar han caído pastores que se han caído con miembros de la iglesia. No me van a dejar mentir que sirviéndome en la casa, pegándole a sus mujeres, a sus hijos. Entonces, que Dios de verdad nos encuentre bien. Me llevaba también a la parábola de las 10 vírgenes. La parábola esa dice que 5 de las 10 vírgenes, todas estaban esperando, pero 5 estaban listas y 5 no. Pero oigan esto, todas estaban esperando. O sea, ¿quiénes son los que están esperando? Los ateos no están esperando, los budas no están esperando. ¿Quiénes son los que están esperando? ¿Quiénes son esas 10 vírgenes? Nosotros, la iglesia. Y 5 estaban listas y 5 no. Entonces el Señor nos habla a nosotros también, no solamente para aquel que está allá afuera y le echo la basurita al que está allá afuera, también nosotros. También este colador, esto, porque estaba tan afectada después de leer esto, que hasta tuve que dejarlo y me puse a limpiar y a hacer otras cosas. Porque de verdad es fuerte cuando nos ponemos a pensar. Que el Señor nos ayude, y por eso es la razón que Él nos sigue insistiendo. Busquen en mi presencia, porque solo no podemos. Nunca se vayan a confiar, hermanos, de que ustedes solo pueden enfrentarse a lo que a lo mejor hicieron antes y digan, ya estoy fuerte, yo puedo. No, sin Dios no podemos, hermanos. Créanme que no. No sé, creo que el pastor o alguien comentó de esa persona que así fue a un bar o algo y que ya no salió de ahí, ¿verdad? Que dijo, pues ahí yo voy a ir a predicarles. Si Dios no nos manda, si Dios no está con nosotros, si no estamos fuera, porque Dios por algo nos insiste. Todos los domingos y los jueves, pasen tiempo conmigo, porque es ahí únicamente donde vamos a agarrar fuerzas para vencer todas esas cosas. Somos débiles, hermanos, somos carne y todavía nos falta mucho, ojalá, porque yo todavía no me quiero morir. Espero que todavía me falten muchos años, a no ser que el Señor venga antes, pero todavía nos faltan muchos años que luchar día con día, y solamente agarrados de Dios podemos hacerlo. Por eso es que el Señor habla, hermano, no habla por gusto. La palabra que se da aquí no es por gusto. Los que no tienen a Dios y los que ahora servimos a Dios y sí lo tenemos, es que tenemos primeramente al Espíritu Santo, pero también tenemos el temor a Él, el temor a Jehová. El temor es el que nos da el poder para podernos apartar del pecado, porque nosotros le tenemos reverencia ahora a Dios. Faraón no le conocía, por eso habló como habló y dijo, yo no lo voy a dejar ir. ¿Quién es este para mí estarme hablando así? ¿Se imaginan? Y ese hombre que creía que un día iba a llegar a ser Dios, que tiene a volver a hacer las mismas cosas. Eso hace que nosotros nos detengamos, hermanos. Que nuestra oración nunca nos falte, de verdad, pedirle a Dios, Padre, que no me falte el temor a ti, que mis hijos tengan temor a ti, que mis padres te conozcan y tengan temor a ti.
Debemos de pedirle eso, porque la palabra no miente y dice que es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Por eso nos lo dice Dios. Ahora, en el versículo... Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para que hagan el ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis, porque están ociosos. Por eso levantan la voz, diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agréguese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Hermanos, ahí había una lucha entre el bien y el mal. Detrás de Faraón estaba Satanás, no queriendo dejar al pueblo ir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios le dijo a través de Aarón? ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Que le dejara ir al pueblo para ir a adorarle por 3 días, a buscarle, a adorarle a él. Satanás no va a querer que nosotros vayamos a adorar a Dios. Va a poner trabas, va a hacernos cosas para que nosotros no lo hagamos. Va a poner más tareas a nuestra vida para que nos lleguemos más cansados a la casa y que decíamos a tales horas me voy a poner a orar y nos vence. Va a poner el domingo que hoy vinieron a visitarme la familia. Hoy se me arruinó algo en la casa y tiene que arreglarme la tubería. Hoy me siento mal. Va a poner algo, hermanos, porque Él no va a querer que nosotros vayamos a adorar a Dios. Él no va a querer que busquemos. Él va siempre ponernos a lo mejor, como les digo, más tarea. Antes de que el pueblo pudiera salir y ser rescatados, la cosa se les puso más fuerte. Más fuerte porque ahora la tarea era doble. Ahora ellos tenían que ir a buscar la paja. Ellos hasta eran azotados. Pero era porque no solamente era para ir a adorar a Dios, pero la libertad de esas fortalezas que nos ha estado hablando el día domingo. Después de adorar a Dios, ahí en la adoración, terminamos de adorar y ahí se quedan esas fortalezas, ahí se tumban, ahí se caen los muros. Allí. Por eso Satanás no va a querer que nosotros hagamos eso. Usted se ha dado cuenta que una de las cosas que más ocurren es que se nos está en muchos países, y hasta aquí ya lo quieren poner, la limitación para poder adorar a Dios, para poder buscar de Dios. Quiero encontrarles aquí algo, un dato que encontré. Miren, hermanos, Satanás infiltra en muchos países la libertad de U.S. Commission on International Religious Freedom. Revela el número más alto en la historia de persecución contra los cristianos, esto es reciente, enfrentando cárcel, violencia y muerte. En el país de Burma, yo no sé si usted sabe dónde está Burma, yo nunca había oído de ese país, pero se los traje porque nosotros creemos que nada más la persecución contra los cristianos, ¿no, hermanos? En muchos países más, en este país que está a la par de Tailandia, dice que ven a los cristianos como extranjeros, no tienen acceso a la educación, no tienen derechos. Escuchaba el testimonio de un hombre que dice que como no tienen derechos a la educación y su madre quería que él fuera algo, lo mandó a la India. Luego de la India se fue a Armenia y de Armenia se fue a UK y allí él pudo convertirse en doctor, porque su meta era poder volver a este país
para poderle dar servicios médicos a aquellos cristianos. Lo miran como segunda clase. ¿Cómo veía Faraón a los hebreos? Luches con Satanás. Y Él no va a querer que nosotros salgamos de esa opresión, que salgamos con libertad, que salgamos bien de eso. Él va a ponernos más y más, va a querer quitarnos esa libertad. Por eso nosotros, usted y yo, somos dichosos que podemos venir aquí, estar aquí sentados. Aquellos que están ahí oyendo son dichosos porque lo pueden escuchar también, con libertad. Pueden levantar su brazo, gritar, hacer lo que quieran, que aquí no nos paran, por lo menos hasta ahorita. Y tenemos que aprovechar eso porque no sabemos cómo va a continuar. Si sabemos que las cosas van mal, porque la palabra de Dios dice que todo irá peor, ¿verdad? Pero entonces aprovechemos lo que tenemos, porque Dios quiere darnos libertad. Para concluirles, entonces, lo que el Señor nos hablaba en esta noche es que Dios es fiel y poderoso para cumplir su plan en nosotros. Solamente nosotros tenemos que disponernos. Que cuando no conoces a Jehová no te importa si pecas, no te importa lo que hagas, ni cómo le contestes, ni si lo desobedeces. Que el temor a Jehová, y que aunque el enemigo oprima, más para que nosotros no pasemos tiempo con él, aunque nos crea, nos haga creer que lo que estamos haciendo es perder el tiempo, usted y yo sabemos que no es verdad. Que mientras pasamos tiempo con Dios, vamos de aumento en aumento. Amén. Así que le damos gracias a Dios, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, mi amado Señor, por este tiempo, Padre, que nos has traído tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por insistirnos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre, que nos insistes, Señor, hasta que lo hagamos, Padre, hasta que nos arrodillemos. Gracias, Señor, porque tú quieres darnos libertad, Padre, de toda opresión del enemigo, Señor. Tú quieres que crezcamos, Señor. Tú quieres que vayamos en aumento, Padre. Tú quieres que estemos preparados, Señor, para cuando el día malo llega, cuando las cosas no salen como nosotros queramos, nosotros estemos fuertes, tengamos raíces en ti, Señor, y no volvamos atrás. No queramos estar, Señor, donde estábamos antes, Padre, sino más bien, Padre mío, que seamos ejemplo para que otros también puedan venir, Señor, para que otros también puedan tener libertad, Padre. Ayúdanos a orar, Señor, por aquellos, Padre mío, que aún no te conocen, que tráelos a memoria en nuestras oraciones cada noche, Señor. Padre, también, Padre, que el temor a ti no falte en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón. Pon el temor en nosotros a ti, Padre, porque esa reverencia a ti, Señor, eso nos hará, Padre mío, que nos aparte, Padre, y tu misericordia infinita, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, les bendiga. Sí, amén, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Porque muchos de nosotros pasamos por la misma situación de la hermana. Estábamos en una idolatría, pero la victoria es del Señor, no es de nosotros, y nos sacó de eso. Dichosos los que han crecido en el Evangelio desde chiquitos, porque han sido bendecidos. Porque nosotros estábamos perdidos, pero fue la mano del Señor. Así es que, hermanos, vamos poniendo de pie para orar por los tiernos, las ofrendas, y para todos los varones. El 14, sábado 14, tenemos una reunión de varones. Todavía no tenemos ni la hora ni el lugar, pero Dios está con nosotros y nos va a proveer todo lo que se necesita para estar todos juntos y ir a adorar, para que cada uno de ustedes aparte ese día. Y no sé, el próximo jueves igual se abre la puerta del templo a las 7, a las 7:02 se comienza el servicio para que no fallen. Y como dijo la hermana, no hay que hacerle caso al enemigo, hay que venir a gozarnos en el Señor, porque a veces si nos quedamos por cualquier tos, por cualquier cosa, siempre nos falta que se atraviese, pero con Dios todo se puede. Así de que si tenemos al Señor de nuestro lado, pues aquí vamos a estar todos juntos y unidos con la presencia del Señor.
Así es que nos ponemos de pie para orar por los diezmos y los ofrendas y darles que bendito Padre, le damos gracias, Señor, por habernos permitido estar en su casa, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, también que bendiga estos diezmos, Señor, a nuestros hermanos. Señor, usted sabe y conoce, Señor, nuestras necesidades. Las ponemos en sus benditas manos, Señor, sabiendo que usted, Señor, es el dador de todo, Señor. Gracias le damos, Señor, por esto, Señor, y le pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de nosotros, nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor, y que su Santo Espíritu more en cada hogar, Señor, en cada corazón, Señor, y que sea usted con nosotros en todo tiempo y en todo momento, Señor. Gracias le damos en el nombre